cómo reciclar el contenido de tu podcast y convertirlo en una fuente de ingresos. ¿Qué podés hacer hoy para convertir tu podcast en un producto vendible? ¿Estás buscando una nueva manera de monetizar tus contenidos? Quédate porque te la voy a contar ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, así se llama este podcast, la versión express de Todo por un Podcast, para contarte que Papá Noel me trajo un libro que se llama 100 claves para escribir mejor en un minuto. Libro escrito por, voy a decir mi amigo, con su permiso, no le pedí permiso, pero voy a decir mi amigo Manolo Rodríguez, periodista, blogger, escritor y un tipazo que organiza aquí un evento llamado Coruña Bloggers, que curiosamente es la persona que me invitó a dar mi primera charla aquí en Galicia, ¿no? Ya había dado una charla en Griñón, me vio ahí y dijo, che pibe, vení y contanos un poquitito lo que haces, cuando yo, insisto, todavía trabajaba en el call center, así que es una de esas personas que me ayudó a tener más visibilidad de manera completamente desinteresada, me apoyó y a quien curiosamente conocí en el WordCamp de Pontevedra, en mi primera WordCamp de Pontevedra, después de escuchar una charla brutal que dio sobre blogging, sobre sobre blog, sobre bloggers. Y me voló la cabeza porque, bueno, ya te dije que yo empecé como blogger, ¿no? En esto de la creación de contenidos. Así que me voló la cabeza Manolo. Y, bueno, Manolo publicó un nuevo libro, porque tiene varios libros publicados. Y en este caso se llama, como te decía, 100 claves para escribir mejor en un minuto. 100 consejos que condensa todo lo que he aprendido en las últimas 3 décadas sobre el arte de la escritura. ¿Y por qué te hablo de un libro acá? Bueno, porque Manolo Rodríguez tiene un podcast llamado En un Minuto, en el cual... En un minuto, lo tenés que buscar así todo junto. En un minuto, el 1 con número, igual te dejo el enlace en la descripción, en el cual en un minuto te da algún tip, algún consejo relacionado con escritura justamente para escribir mejor. Él comparte un tip, luego ese tip lo publica, o sea, como es escritor, primero lo escribe, luego lo publica en audio y también está disponible en videos cortos, tanto en Reel como en Short, como en LinkedIn, etc. Bueno, ¿qué hizo Manolo? Lleva un tiempo grabando este podcast y seleccionó 100 de estos tips muy accionables, tips que uno puede poner en práctica al momento de leerlos, y publicó un libro. Un nuevo libro que es el que cuando vi que lo había publicado se lo pedí a Papá Noel para Navidad y me lo trajo. ¿Por qué te comento esto? Porque bueno, Manolo directamente grabó un podcast, o sea, graba un podcast, es podcaster, además de ser blogger, además de ser periodista, tiene un podcast. O sea, grabó su podcast, lo fue grabando a lo largo del año, luego condensó 100 de estos tips y publicó un libro que tanto como podcaster como escritor / blogger, lo estoy leyendo y me está volando la cabeza. ¿Qué pasa? Que son de estos tips que vos te lees uno hoy y ya te querés poner a escribir, ¿no? Porque lo lees y decís, wow, qué bueno esto que me acaba de dar Manolo, con ejemplo, con una escritura muy dinámica, muy fácil, y lo pasás, me da ganas ya de ponerme a escribir. ¿Y cuál es la clave de todo esto que hizo Manolo? Bueno, que Manolo grabó un podcast, ese podcast ya está publicado, ya está dando vuelta por ahí por la podcastfera, como decimos, y ahora, además, ese podcast condensó 100 de esos tips, ya estaban escritos, ya estaban publicados, los juntó en un libro, recicló contenido, reutilizó su contenido y publicó este libro basado en un podcast que tiene el nombre de un podcast y que ahora es un libro tangible de papel que yo tengo en la mesa de luz porque se convirtió en un manual de consulta permanente, incluso para grabar este podcast. ¿Qué nos interesa esto a nosotros? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestro propio podcast? Bueno, es muy sencillo, esto es muy sencillo, lo que pasa es que claro, hay que verlo. En uno de los episodios, en uno de los capítulos de este libro, Manolo cuenta que él quería, cuando comenzó con En un Minuto, uno de sus objetivos era juntar 100 tips, compartir 100 tips que él hubiera aprendido. O sea, hay gente que hace esto en Twitter, yo la he leído, hay gente que va compartiendo tips en Twitter. Y yo llevo 140 y pico de episodios grabados con Todo por un Daily, ¿no? Compartiendo tips.
Lo que pasa que, claro, no me había planteado el tema de... O sea, sí me planteé muchas veces el tema de escribir un libro, pero nunca me senté a escribirlo. Claro, cuando te das cuenta, tal vez no tenías que sentarte a escribir el libro. Simplemente, con todo el contenido que estamos compartiendo vos y yo en diferentes plataformas, tal vez ya habremos escrito más de un libro. ¿Y cuál es la ventaja de pasar un podcast a un libro, de convertir un podcast en este caso a un libro? Yo el podcast de Manolo lo escucho siempre, completamente gratis, ¿no? Porque seguramente no es un podcast por el que pagaría. Pagaría por el aprecio que le tengo a Manolo, tal vez, pero depende, ¿no? Porque nuestro aprecio tiene un presupuesto. Podemos pagarle por aprecio a determinadas personas. Ahora, un libro es algo tangible, algo por lo que la gente está acostumbrada a pagar. Por un podcast no tanto, por un podcast todavía nos estamos acostumbrando. Entonces, si tenés la posibilidad de convertir tu podcast en un libro, de reutilizar el contenido que ya publicaste en un libro que ya tenés publicado en un libro, estás convirtiendo algo intangible en algo tangible. Estás convirtiendo algo por lo que la gente no considera pagar en algo por lo que la gente no duda en pagar. Porque, mamita, que se venden libros a diario. No sé si fuiste en Navidad, te tocó pasar por una librería, pero cómo se venden los libros, ¿no? Algo para regalar, algo que la gente puede comprar, o algo sencillamente que la gente va a comprar por el aprecio que te tenga, por el aprecio que como yo en este caso le tengo a Manolo. Yo lo compré por dos razones el libro: por apoyar a Manolo, por el aprecio que le tengo, y porque sabía que el libro me iba a resultar genial. Y es mucho más fácil para mí ir a consultar el libro en la mesa de luz que ir a buscar un episodio de su podcast. O sea, lo tengo todo marcado el libro, ¿no? Con varios post-it ahí puestos para recordar algunas páginas que quiero tener en claras, que quiero volver a consultar de manera permanente. Es mucho más fácil ir a buscar el libro a la mesa de luz que ir a buscar un episodio del podcast y escucharlo todo para tal vez recordar una frase. Es muy útil esto de convertir algo intangible en algo tangible, porque estamos pasando automáticamente de algo por lo que la gente no piensa pagar a algo por lo que la gente suele estar acostumbrada a pagar y ni siquiera lo considera. En el mínimo común múltiplo de todo esto, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, ya tenés una serie de contenidos publicados, podés adaptarlos, ¿no? Y convertirlos en un descargable, que tal vez no te genera dinero, pero te genera leads. Podés captar leads para tu newsletter, porque a esta altura de este podcast quiero creer que ya tenés tu newsletter. Tal vez tenés muchos episodios publicados y podés condensarlos y publicar un episodio especial. Tomar fragmentos de todos estos podcasts y publicar algún episodio especial. De hecho, en Mumbler durante el verano pasado hicimos eso, agarramos diferentes fragmentos de webinars y creamos episodios temáticos. Tal vez podés crear una edición especial de tu newsletter recopilando diferentes fragmentos de tus podcasts o de tus contenidos ya publicados, o bien, si no podés publicar un libro porque no querés publicar, no querés pasarte a algo tangible, o no querés sentarte a escribir un libro como hizo Manolo, podés publicar una audioserie limitada de podcast, ¿no? Por ejemplo, yo agarro 20 episodios sobre monetización y publico una audioserie o audiocurso llamado Monetiza tu Podcast, de estos episodios que ya tengo publicados, y los pongo ahí con un precio único, con un pago único, para monetizar esos contenidos sobre monetización. Bueno, hay que darle la vuelta, y es mucho más práctico, mucho más útil también, si como Manolo lo tenemos claro desde el principio. No hablé con él, es una de estas personas que te decía que quisiera entrevistar, pero no voy a entrevistar porque me da mucha pereza, pero sí me tomaré un trago con él preguntándole, porque tengo esa posibilidad. Seguramente Manolo ya tenía clara esta idea desde el momento en que grabó el primer episodio de En un Minuto. Entonces es mucho más fácil, si tenés claro a dónde querés llegar, ya ir planteando. Así que considéralo, empezá a pensar tus contenidos de hoy, de mañana, pensando en que tal vez en un futuro no muy lejano puedas convertirlos en un libro, en una audioserie, en una edición especial de tu newsletter o en cualquier producto que pueda ayudarte a monetizar.